Bienvenido a una introducción a cuadrados perfectos y raíces cuadradas. Para entender mejor las raíces cuadradas, necesitamos dedicar un poco de tiempo a hablar sobre números especiales llamados cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos son los números que obtenemos cuando cuadramos un número entero. Así que aquí vemos los números enteros del 1 al 10, y si los cuadramos, obtenemos cuadrados perfectos. Así que si quisiéramos podríamos ampliarlos. Un cuadrado equivale a 1 por 1, o 1. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, o 4. 3 al cuadrado serían 3 por 3, o 9. 16, 25. Más a la derecha tenemos 36, 49, 64, 81 y 100. Entonces, todos estos se consideran cuadrados perfectos, y, nuevamente, si tomamos un entero y lo cuadramos, obtenemos un cuadrado perfecto. Otra forma de pensar en el cuadrado perfecto que ayude a simplificar las raíces cuadradas es pensar en el cuadrado perfecto como un número que tiene dos factores enteros iguales. Así que ahora que tiene la sensación de tener cuadrados perfectos, avancemos y hablemos sobre las raíces cuadradas. Para determinar la raíz cuadrada de un número, tenemos un símbolo especial como vemos aquí. Esta es la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de un número es un número multiplicado por sí mismo que es igual al número dado. Lo que eso significa es, para determinar la raíz cuadrada de 9, necesitamos determinar qué número de veces nos daría 9. Y como 9 es un cuadrado perfecto, podemos escribir 9 como 3 por 3. O si quisiéramos, podríamos escribir 3 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, y nuevamente, la razón por la que es 3 es porque 3 por 3 es igual al número dado 9. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36, nuevamente, 36 es un cuadrado perfecto porque podemos escribir eso como 6 veces 6 o incluso 6 al cuadrado si queremos, y esto será igual a un factor de 6. Nuevamente, la razón por la que esto es 6 es porque 6 veces 6 es igual al número dado, 36. La raíz cuadrada de 49, porque eso es 7 por 7, o 7 al cuadrado, sería igual a 7, y veamos uno más. La raíz cuadrada de 81, porque 81 es 9 por 9, o 9 al cuadrado, sería igual a un factor de 9. Una cosa más que me gustaría que notara es que tomar la raíz cuadrada de un número, y cuadrar un número son operaciones opuestas o podrían llamarse operaciones inversas. Observe aquí donde tenemos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, la raíz cuadrada y el cuadrado se deshacen mutuamente, y el resultado es solo 3. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado. La raíz cuadrada y el cuadrado se deshacen entre sí, y el resultado es un factor de 6. Hay una cosa más que tenemos que discutir. En realidad los números tienen dos raíces cuadradas. Si le preguntara cuáles son las raíces cuadradas de 25, note que podríamos obtener 25 del producto de positivo 5 veces positivo 5, y también del producto de negativo 5 y negativo 5. Entonces, si alguien preguntara cuáles son las raíces cuadradas de 25, en realidad diríamos positivo 5 y negativo 5. Sin embargo, para evitar confusiones, cuando queremos la raíz cuadrada positiva de un número, usamos esta notación aquí llamada la raíz cuadrada principal. Y si queremos la raíz cuadrada negativa de un número, solo colocamos una negativa frente a la raíz cuadrada, y esto evita la confusión entre la raíz cuadrada a la que nos referimos. Ahora sigamos y echemos un vistazo a dos raíces cuadradas más. Si echamos un vistazo a la raíz cuadrada de 20, no hay un número entero de veces en sí mismo que nos daría 20. Así que las raíces cuadradas solo se simplifican muy bien cuando este número aquí abajo, llamado radicando, es un cuadrado perfecto. El cuadrado perfecto más cercano que sea menor que 20 sería 16, y el cuadrado perfecto más cercano que sea mayor que 20 sería 25, y como la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, la raíz cuadrada de 20 debe caer en algún lugar entre 4 y 5, y para obtener una aproximación más cercana de la raíz cuadrada de 20, usualmente solo usamos una calculadora. Así que vamos a seguir adelante y hacer eso. En esta calculadora, si presionamos el segundo x al cuadrado, aparece el símbolo de la raíz cuadrada, y solo escribimos 20, un paréntesis cerrado, y luego presionamos Enter.
Entonces, si quisiéramos redondear esto a la centésima más cercana, podríamos decir que la raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 4.47. Recuerda que lo que significa es que tomamos 4.47 y lo cuadramos, deberíamos obtener aproximadamente 20. Note que es un poco menos de 20 porque redondeamos este valor. Entonces, a menos que estemos tomando la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto, normalmente tendremos que obtener una aproximación decimal. Sigamos adelante y probemos uno más. 61 no es un cuadrado perfecto. El cuadrado perfecto más cercano que sea menor que 61 sería 49, y el cuadrado perfecto más cercano que sea mayor que 61 sería 64. Bueno, dado que la raíz cuadrada de 49 es igual a 7, y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. La raíz cuadrada de 61 debe estar entre 7 y 8, y como 61 está más cerca de 64, este valor estará más cerca de 8. Vamos a seguir adelante y usar nuestra calculadora para obtener una aproximación decimal de la raíz cuadrada de 61. Nuevamente, segundo x al cuadrado, escribimos en 61, cerramos el paréntesis, presionamos Enter. Y parece que es aproximadamente 7.81, lo que significa que si tomamos 7.81 y lo multiplicamos por sí mismo, deberíamos obtener aproximadamente 61. Continuemos y probemos. Y, de nuevo, puedes ver que es un poco menos. De 61 porque hicimos ronda. Solo para resumir esta idea, si estamos tomando la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto, funciona muy bien. Si tomamos la raíz cuadrada de un número que no es un cuadrado perfecto, solo podemos obtener una aproximación decimal. Espero que hayas encontrado útil esta introducción. _66B95C0B33